Bueno, buenos días. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hemos llegado a nuestro segundo diálogo del día, que está centrado entre futuros escenarios de la agenda feminista global en el contexto actual de policrisis. Y ese conversatorio, pues así lo vamos a llamar, creo que gozamos de tres mujeres que para todas nos inspiran muchísima admiración. Uno de los sentimientos más bonitos que una mujer puede sentir hacia otra es admiración, porque detrás de la admiración o junto a la admiración viene también la esperanza de que otros posibles son posibles. Entonces, para esta mesa, pues tenemos el honor de contar con María Fernanda Espinosa, que está justo a mi lado. María Fernanda Espinosa es una destacada académica, diplomática y política ecuatoriana. O sea, hay representación de Latinoamérica, ¿eh? Con más de 30 años de experiencia en relaciones internacionales, desarrollo sostenible, derecho de los pueblos indígenas y cambio climático. Fue presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el periodo 2018-2019. Una de las tres. Y cabe destacar que es la primera mujer de América Latina y el Caribe en ocupar este cargo. ¿Qué tal si le damos un aplauso? También es importante destacar que ha desempeñado altos cargos en Ecuador como ministra de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional y fue la primera embajadora del país ante la ONU en Nueva York y Ginebra. Otra de las grandes cosas a destacar es que la BBC o la BBC en el 2019 la reconoció como una de las 100 mujeres inspiradoras y más influyentes del mundo. Actualmente ocupa posiciones influyentes como directora del Global Woman Leading Voice y presidenta también del CISTI Alianza. Y es también presidenta de la Comisión de Gobernanza Climática y miembro de varios consejos asesores y organizaciones internacionales. Así que qué honor y bienvenida pues, a este curso de verano. Otra de nuestras acompañantes, que yo digo, una ficha también conocida, reconocida, admirada. Una ficha conocida. Una ficha. Es pues nuestra María Noel Baeza. Actualmente es directora regional de ONU Mujeres. Vamos a darle un fuerte aplauso. Ahí. Y entre el 2023 y 2024 ejerció como directora ejecutiva del proyecto global de generación de igualdad en ONU Mujeres. Tiene una amplia trayectoria en puestos de liderazgo y gestión a nivel global y regional en la ONU y también ha ocupado diversas posiciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, es doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República de Uruguay y maestra en Políticas Públicas de la Universidad John Covey. Así que otro aplauso para ella. Y ahora sí, aterrizamos en la casa. Tenemos el honor de contar con Purificación Causapié Lopecino, quien es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Alcalá de Henares. Su trayectoria profesional se ha centrado en la planificación y gestión de políticas y programas relacionados con los derechos humanos, los servicios sociales, la igualdad de género y la no discriminación. Inició su carrera en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y posteriormente trabajó en la Fundación de Mujeres. Para muchos es sabido de que es una gran representante en el ámbito político como concejala y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid y diputada en la Asamblea de Madrid, destacándose como, va a decir, directora de gabinete de la Secretaría de Estado de Relaciones en las Cortes y coordinadora del Segundo Plan Nacional de Derechos Humanos durante el periodo 2023-2027. Así que bienvenidas, de verdad que qué honor contar con ustedes.
Entonces, la dinámica que nos ha acompañado durante estos días, de estos diálogos tan horizontales que ha generado pues, este curso de verano, consiste en partir tanto de la experiencia que ustedes tienen, como también esas necesidades y vicisitudes que pues, están plasmadas en esta pequeña hoja de ruta. Y así mismo, como yo las presenté, pues vamos a comenzar con María Fernanda Espinosa. Y María, nuestra pregunta parte de que en los últimos años hemos visto cómo la región de América Latina y el Caribe, de donde vengo yo, atraviesa un periodo en que emergen múltiples crisis, combinando inestabilidad política, impactos del cambio climático, desafío a la democracia y crisis socioeconómica profundas. Este escenario complejo, lastimosamente, amenaza con relegar los compromisos en materia de igualdad de género y limitar los avances complejos. Entonces, ante todos estos desafíos, María, queremos escuchar un poco cómo afecta el estado actual de policrisis a la agenda de igualdad de género. Otro planteamiento es, en el curso de verano, yo no estuve el año pasado, pero por lo visto, María Fernanda planteó que es importantísimo abordar los desafíos en materia de sostenibilidad, diversidad o fiscalidad, así como de aprobar políticas públicas de acción afirmativa para poder garantizar los derechos de las mujeres. Estos desafíos, que muchas veces implican de una cooperación regional para que sean efectivos, también están siendo amenazados. Entonces, ante esta amenaza, María Fernanda, queremos escuchar cómo ves el estado de esta cooperación regional para abordar esos retos compartidos. Entonces, sin más. ¿O puede ser este? Sí, ¿no? A ver, yo creo que este va a funcionar. Sí funciona, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Gracias por permitirme estar una vez más en estos cursos de verano. Gracias a la Fundación Carolina, a la Complutense. Es parte del itinerario y creo que mirando la fuerte presencia en la sala, eso es un mensaje para decir que las mujeres importamos en las políticas públicas, importamos en las relaciones internacionales, importamos en las políticas de seguridad, importamos en, yo diría, reencaminar las políticas de desarrollo, combatir las desigualdades. Así es que pues es muy bueno ver esta sala tan llena y el privilegio de compartir esta mesa con dos mujeres extraordinarias. No voy de nuevo a decir sus biografías porque pues nos quedaríamos aquí de largo. Y además, dos preguntitas bien sencillas que me acaban de hacer. No sé cuánto tiempo, cómo tenemos los tiempos, 5 minutos o… 15. Bueno, de 5 a 15 ya es bastante. Ya es bastante, pero bueno, la pregunta sobre el tema de las policrisis, ¿no? Y evidentemente vivimos en un mundo de incertidumbre, un mundo, yo creo, muy marcado por el miedo, muy marcado por estar todo el tiempo esperando que algo malo va a pasar y reaccionando a todas las cosas que ocurren en el mundo. Y decimos policrisis. Yo diría más bien es una crisis sistémica y una crisis civilizatoria que tiene varios síntomas, ¿no? La crisis climática es un síntoma del desencuentro entre las economías, las políticas de consumo y la forma en la que las sociedades se relacionan con la naturaleza. Ese es un síntoma. El cambio climático no es el problema, es un síntoma de la relación rota entre los seres humanos y la naturaleza. Luego me dicen la crisis de seguridad. En este momento tengo el privilegio de servir en el directorio del Crisis Group. Hace pocos días teníamos un informe de los más de 100 conflictos armados que hay en el mundo. Por lo general en los periódicos vemos 2,
vemos la guerra de Ucrania y lo que está ocurriendo en Medio Oriente, pero ocurre que si miramos en el África, si miramos a nuestra región de América Latina, hay conflicto, tenemos más de 100 conflictos armados activos en el mundo. Si miramos los temas económicos, acabamos de salir del calor de Sevilla y de la Conferencia de Financiación para el Desarrollo, y vemos que los países de renta baja y media están realmente contra la pared. Están contra la pared por los temas de deuda, de su deuda soberana, están contra la pared por su falta de espacio y de libertad, no solamente fiscal, sino también de espacio para ejercer y tomar decisiones de política pública que deberían ser de acción afirmativa por los pobres y por la desigualdad. Entonces, en el frente económico, en el frente ambiental, en el frente de seguridad y en el frente de los derechos y las garantías, también tenemos una crisis planetaria, ¿no? Solamente después voy a hablar un poco de lo que está pasando en el mundo de los derechos de las mujeres. Y claro, todos estos son indicadores, son como banderitas rojas, pero el problema nuclear es un problema de nuestros sistemas políticos, de representación, de nuestros sistemas valóricos también, ¿no? Y yo diría, una crisis de performance de nuestras democracias, ¿no? Y si no funcionan los sistemas políticos, si los sistemas políticos no cumplen en los niveles mínimos de bienestar, si las políticas económicas no funcionan, si estamos destruyendo nuestro propio andamio, el que sostiene la vida, que se llama el planeta Tierra, que solo hay uno, tenemos un problema no de síntoma, pero un problema profundo, civilizatorio y estructural. Pero claro, esta policrisis, como se llama, ¿no? Hace que, por ejemplo, en el año pasado vemos que casi una cuarta parte, o sea, 1 de 4 países en el mundo tuvo retrocesos en materia de derechos de las mujeres, ¿no? 1 de cada 4. No estoy diciendo que no hemos avanzado de manera incremental en los derechos de las mujeres, sino que hemos retrocedido. Y eso obviamente tiene unas manifestaciones en números, o sea, cuando decimos que más de 600 millones de mujeres y niñas viven cerca de zonas inseguras, de zonas vulnerables y de zonas de conflicto. Entonces, evidentemente, no estamos en el camino correcto. Vemos que el sistema internacional, si bien yo soy perdón el anglicismo, pero UN nerd, o sea, nunca trabajé para la ONU, pero pues llevo décadas siguiendo, trabajando, conectada con el sistema internacional, y vemos que es el laboratorio del derecho internacional, es ahí pues donde se construyen los grandes cuerpos normativos, en este caso, por ejemplo, para defender los derechos y el bienestar y la dignidad de las mujeres, empezando por la CEDAW, esta gran convención marco, y empezando por las conferencias de la mujer sucesivas, donde pues el gran momento pico fue hace 30 años precisamente en Beijing, con la plataforma de acción de Beijing. Ahora venimos recién, me estoy pues atravesando a 1000 por hora la historia para llegar a Sevilla la semana pasada, pero pues tenemos un compromiso de Sevilla adoptado la semana pasada, un documento negociado, que creo que hizo grandes avances. Es curioso porque en plena crisis del multilateralismo tenemos indicaciones de que, si bien muchos dicen que el sistema internacional esté en terapia intensiva, les puedo garantizar que sigue respirando, ¿sí? Y sigue respirando porque no solamente el Acuerdo de Sevilla, que creo que tiene, el proceso de negociación fue una matada, y María Noel quizá después nos va a contar, pero lo que se logró defender es muy importante, ¿no? En términos del acceso al financiamiento, de los derechos de las mujeres, de la vinculación, por ejemplo, con los temas de deuda y política fiscal, con los temas de fiscalidad redistributiva y el rol de las mujeres. No todo lo que queríamos, pero muchas cosas que plantean una hoja de ruta para avanzar. Y no solo esto, hace pocas semanas se aprobó en la Organización Marítima Internacional
un nuevo impuesto, ¿no? de carbono para el transporte marítimo, que es una de las fuentes, por ejemplo, de generación de CO2. Hace pocas semanas se acaba de aprobar este nuevo tratado sobre pandemias y de la respuesta global a las situaciones de emergencia por una pandemia que duró años en ser negociado. Y les puedo dar muchos ejemplos de que el sistema internacional y multilateral sigue respirando, sigue produciendo, a pesar de que vivimos un mundo, y aquí voy a hablar como geógrafa, esa es mi profesión, pero básicamente lo que tenemos es un mundo que crece en multipolaridad, es decir, los centros de poder se van multiplicando, sobre todo con las economías emergentes. Solamente miren la foto oficial, la foto de familia de la cumbre de los BRICS en Brasil, ¿no? Bueno, yo vi la foto porque no había mujeres, había dos, ¿no? Pero en realidad no, había dos mujeres en un gran grupo de economías emergentes y que representa también esta nueva construcción del poder a nivel internacional. Entonces tenemos una alta multipolaridad y un bajo multilateralismo, es decir, un sistema multilateral que está debilitado, y hay que reconocerlo, mientras los centros de poder van creciendo. Es decir, no hay una respuesta institucional que esté acorde y que responda, ¿no?, a las dinámicas de construcción del poder internacional en este momento. Entonces, este es un poco el contexto, este es el gran lienzo que tenemos frente a nosotros. Ahora, ¿qué pasa con las mujeres? Esa era la pregunta que debo responder. Decía algunas cifras de las 600 millones de mujeres viviendo cerca de zonas de peligro y en zonas de conflicto. Hablaba de que 1 de cada 4 países han regresado en los temas de derechos y normativos de derechos de las mujeres, ¿no? Y lo que estamos viendo también es una gradual contracción de la inversión en las mujeres, ¿no? Y esto seguramente María Noel y Puri nos van a ilustrar de lo que está pasando. Y no solamente es la reducción drástica de la ayuda oficial al desarrollo, que odio esa palabra de ayuda, o sea, ¿no? Es cooperación para el desarrollo, de eso se trata, de corresponsabilidad, pero que está implosionando y disminuyendo a niveles nunca antes vistos en la historia. Eso tiene también una razón y tiene que ver con las políticas de los países industrializados y más poderosos del mundo. No solamente las políticas en Estados Unidos, pero también me parece las políticas de la Unión Europea, que tienen que ver con sus políticas de seguridad colectiva, y cómo están mirando el futuro de la cohesión y la seguridad en Europa. No es el tema, no voy a entrar en eso, pero vemos que este escenario de crisis no es neutral para las mujeres, tiene manifestaciones muy específicas en los temas del derecho, de los derechos, del bienestar, del futuro de las mujeres, de distintas maneras, ¿no? Si vemos, por ejemplo, tomemos el tema del cambio climático, ¿no?, que, como decíamos, es uno de los síntomas de esa relación quebrada entre las sociedades y la naturaleza. Vemos que para decir corto y rápido, la financiación climática, ¿no?, son miles de millones de dólares, hay varias cifras. Hicimos un acuerdo ya en Bakú, en la última conferencia de las partes, de 300 mil millones de dólares al año para combatir el cambio climático. Ahora se espera, nunca sé esto de miles de millones, pero se espera que para Belém exista una especie de gran impulso para que esos 300 mil millones se conviertan en 1.3 trillones. Yo lo traduzco muy mal y nunca estoy segura de cómo se dice, pero 1.3
trillions en inglés, pero cómo saltas de 300 a 1.3 trillones, nadie te dice cómo es la hoja de ruta, nadie te dice quién va a firmar los cheques. Perdón esta referencia tan antigua, porque cuando yo le digo a mi hija, vamos a firmarlos, me dice, ¿de qué? O sea, ahí se nota, ¿qué es un cheque? Y eso de firmar un cheque, o sea, me dicen, no entienden, pero ya decimos, ya queremos decir, ¿ah? El Bizum, ¿quién va a hacer el Bizum? ¿No? Entonces, y cuando miras el gran espectro de la financiación climática, porque todo el mundo ofrece, promete y son miles de millones y todo lo de acá, pero la realidad dice esto, que el 4% de todo el financiamiento climático va para la mitigación destinado a las mujeres y que el 2% va a la adaptación al cambio climático directamente a las mujeres. Si ustedes ven en términos de algo que decía con mucha fuerza Erika, la agencia de la acción climática en el territorio está básicamente hecha por las mujeres. Las mayores fuentes de emisiones están en los centros urbanos, las emisiones por deforestación están en los centros rurales y vamos a ver quiénes son en las comunidades y en las familias que construyen resiliencia y que tienen el control sobre la respuesta a los shocks climáticos. Yo no soy esencialista, pero básicamente son las mujeres aquellas que reciben el 2% de toda la financiación climática. Entonces, esto evidentemente es uno de los indicadores. Si vemos de toda la inversión que hay que hacer, por ejemplo, en las economías del cuidado, para que las mujeres no tengan que cargarse con la mayor parte del trabajo no remunerado, ¿no? ¿Cuánto significa macroeconómicamente invertir en la profesionalización, la buena remuneración y la desfeminización del trabajo de cuidados, ¿no? Ahí hay un gran hueco en general en términos de la inversión pública, ¿no? En temas, si hablamos de la propiedad de la tierra, del acceso al crédito, de la inclusión digital, de las brechas salariales, le dejo a la súper experta que está aquí a mi lado para que pues tengamos una idea de cómo las crisis no son neutrales y golpean y afectan mucho más a las mujeres y a las niñas. Y bueno, entonces me vas contando el tiempo y me vas diciendo, porfa, pero básicamente cuáles son las respuestas, ¿no? Ya más o menos hemos dicho, hay problemas, la policrisis no es neutral, afecta más a las mujeres y a las niñas en todos los frentes. Cuando hay políticas de austeridad fiscal en los países, ¿qué es lo primero que se corta? O sea, yo he sido una funcionaria pública, una servidora pública por 14 años. Por ejemplo, los centros de acogida para las mujeres violentadas, ¿no? Ponle una cruz, no es tan importante. ¿No? Los centros de cuidado diarios, cruz, no es tan importante, ¿no? Y así podemos ir viendo desde lo pequeñito hasta lo más grande. Es decir, austeridad, estrechez fiscal, falta de espacio fiscal, sobreservicio de la deuda, el incremento de los costos de capital, por ejemplo, para acceder a la financiación multilateral, todo eso tiene un impacto directo, toca aquí y directo a las mujeres y a las niñas. Bueno, ¿qué hacer? Aquí no hay una varita mágica, sino yo creo que no estaríamos aquí, ¿no? No hay una varita mágica, pero sí hay respuestas. Y yo creo que la respuesta principal, y parece una banalidad, una cosa que ya hemos repetido tanto que dicen ya va, ¿no? Pero ahí vamos, necesitamos más mujeres en el poder, más mujeres tomando decisiones, ¿no? Solo 28 países, antes 27, ayer con Surinam, 28 mujeres como jefas de Estado o de gobierno. En GWL Voices, la organización que presido, producimos un informe que se llama Las mujeres en el multilateralismo, y ahí vemos que de manera sistemática las mujeres estamos subrepresentadas en el sistema internacional. Seguimos 54 organizaciones multilaterales y vemos cómo a través de la historia no es que hay un mejoramiento incremental, que las mujeres vamos cada vez ocupando más espacios, etcétera. No es así, hay veces que es una vez y nunca más, ¿no?
Hay veces que es ninguna. Por ejemplo, el Banco Mundial nunca ha estado presidido por una mujer. Les doy un ejemplo. Las Naciones Unidas, nunca hemos tenido en 80 años una secretaria general. La presidencia de la Asamblea General, María Noel lo decía, 4 mujeres y ventajosamente la que sigue ahora, la 5ª mujer en 80 años y la primera mujer de un país del norte, ¿no? De Alemania. Las otras 4 hemos venido de los países llamados del sur global, yo prefiero decir de la mayoría global porque somos la mayoría, ¿no? Sí, entonces necesitamos más mujeres en el poder. Me voy a ahorrar los números y las cifras porque ya me está enseñando esta, pero necesitamos presupuestos, inversión y dinero en las mujeres. Y esto no es una broma. Y eso también depende de cómo nosotros tomamos decisiones cuando votamos. O sea, ¿quién dice vamos a tener presupuestos públicos con un enfoque de género y con acción afirmativa por las mujeres? Porque son las más pobres, porque son las desplazadas. Yo decía, soy presidenta de Cities Alliance, donde se trabaja con el tema de pobreza urbana en los asentamientos informales, ¿no? Hablaban antes de las favelas en Brasil. En los asentamientos informales la demografía cambia. ¿Y saben por qué? Porque hay una altísima representación de las mujeres en las zonas urbanas más pobres. Y esto quiere decir algo. Entonces, realmente la inversión, los presupuestos, me voy a ahorrar de decir que solamente componer alrededor del 2% del PIB de un país, invertir en las mujeres, en las economías del cuidado y demás, lo que hacen es revolucionar la productividad de una sociedad. Es el mejor negocio, es la mejor inversión. Crece en el 25% el Producto Interno Bruto si se hace bien la inversión y los presupuestos públicos con enfoque de género. ¿Quién vota por eso en una elección? Nadie, ¿no? Votan por la mano dura con la seguridad. Hablo de mi región, estaba escuchando con gran atención todas las verdades que escuchamos antes, ¿no? Y básicamente dinero, poder, hay que decir las cosas como son, y trabajar en desaparecer las barreras estructurales de la violencia. Yo creo que el tema de la violencia tiene que ser incorporada en las respuestas sociales. Escuché y aprendí muy bien que no se le puede echar toda la carga a la sociedad civil, que tampoco se le puede echar toda la carga a los gobiernos, sino que es una responsabilidad compartida. Pero para poder ser eficaces en construir sociedades de paz, yo creo que hay que entender el tema de la seguridad mejor, ¿no? Y hay que desmenuzar y reconstruir el concepto de la seguridad. Solamente vean cuáles son los presidentes de América Latina que son los mejor puntuados, ¿no? Eso es muy claro cómo la gente percibe y responde a los temas de seguridad. Y no es un problema que tiene Colombia, que tiene Brasil, es un problema que tiene… No, Ecuador, tengo que terminar ya aquí, pero les voy a decir algo. Si la crisis profunda de seguridad, que para mí es uno de los problemas estructurales más profundos de América Latina, no tiene una respuesta regional, colectiva, redefiniendo el tema de la paz y la seguridad de otra manera, cuyo antídoto es el combate a la pobreza y a las desigualdades, ese es el antídoto principal, y la corresponsabilidad de los lugares de origen y destino de lo que alimenta el crimen organizado, que son las armas, las drogas y las personas, ¿no? Y por cierto, el 80% de las víctimas de trata y tráfico son mujeres, ¿no? Si no entendemos eso y entendemos que no es una cuestión de quién construye más cárceles, ¿no? Sino es una cuestión de cómo construimos una agenda común, independientemente de la línea ideológica y política de los países. Yo creo que América Latina está en serios problemas y las mujeres también en serios problemas, no solamente como víctimas, pero también en sus espacios de liderazgos y agencia. Díganme ustedes cuántas mujeres ministras de defensa hay en América Latina en este momento. ¿Cuántas? No sé.
Yo hice la primera cumbre de mujeres, dos hay, dos de 34 países, y les voy a decir, yo organicé la primera cumbre de mujeres ministras de defensa del mundo mundial, ¿no? Y en ese momento era divertido, pero éramos 4. ¿No? Y después iban creciendo. Y en ese momento había una ministra de defensa, recuerdo, en Venezuela. Vino la viceministra, porque no era ministra de defensa de Rusia en ese tiempo, y me parece que había 2 personas y una sudafricana en ese momento, ¿no? Pero yo creo que las mujeres tenemos que estar en control de los temas de construcción de paz y de seguridad. Por lo que oímos antes, no voy a repetir, pero yo creo que los retos son enormes, pero voy a decir una banalidad de nuevo, pero es en los momentos de gran sacudón civilizatorio donde empiezan a nacer alternativas innovadoras, buenas ideas, capacidad de respuesta, y yo siento que ese es un momento como el que estamos viviendo ahora. Es transformarse o morir, más o menos, lo que estamos viviendo ahora, y la transformación solo viene con acción colectiva y con todos y todas las que están acá. Ahí sí, termino por esta. Bueno, muchísimas gracias, María Fernanda. ¿Sí me escuchan? Y mientras hablaba, María tocó 2 puntos fundamentales, y es los 30 años de la conferencia de Beijing y la cumbre de Sevilla. En ambos eventos podemos hacer una conexión, y es el tema de la cooperación para trabajar y abordar las problemáticas que nos afectan a las mujeres. Entonces, en ese sentido, queremos escuchar a María Noel con una gran inquietud que creo que nos une a todos y todas, y es cómo podemos abordar una agenda de cooperación feminista más ambiciosa y sobre todo sostenible. Y segundo, María, queremos también saber, o que nos des algunas pistas de cómo afrontar la agenda feminista en este contexto en donde está tan amenazada y en donde ya no es una prioridad. Bueno, lindas preguntas. Muy buenos días de vuelta a todos. Muchísimas gracias otra vez a la Fundación Carolina por haberme invitado a este curso de verano, que me encanta estar con ustedes. Y bueno, para abordar la pregunta, después de María Fernanda, es medio difícil, ¿no? Porque María Fernanda ya puso los datos en la mesa. Ahora, yo sí tengo una varita mágica, y se llama voluntad política y presupuesto. Esa es la varita mágica, esa es la verdad. Ningún presidente de nuestros países ha dicho: voy a combatir la violencia contra la mujer y voy a poner toda mi fuerza política al respecto. Solamente la presidenta de México lo ha dicho y lo está tratando de hacer, estableciendo una estrategia, etc. Estamos muy expectantes a ver qué va a pasar. Pero si no, no hay un hombre presidente de nuestra región que ha dicho: este es un problema grave, es un problema de seguridad nacional. No es posible que maten a las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿no? Yo creo que esa es la varita mágica, y verdaderamente empujar a los hombres a que miren los problemas de una manera distinta de cómo se está mirando ahora, porque siempre somos las víctimas, como ustedes muy bien lo decían en el panel anterior, que me encantó. Siempre somos las víctimas, las mujeres, pero también las victimarias. Cómo íbamos vestidas, por qué tomamos alcohol, qué es eso de que fuimos a la casa del hombre, nos merecíamos lo que nos pasó. Bueno, ese cambio de norma social, de entendimiento social, nos compete a todos, nos compete en especial a los hombres, a la prensa, a los medios de comunicación, y también nos compete a las mujeres explicar que este no es un tema nuestro, es un tema de toda la sociedad, ¿no? Ahora, me gustaría empezar por Beijing. Beijing cumplimos 30 años. Para mí ha sido este año repetir que cumplimos 30 años de Beijing, que tenemos una plataforma de acción, una agenda visionaria, pero también me da mucha pena que han pasado 30 años y no hemos podido lograr un consenso para hacer una quinta conferencia. Fíjense que la conferencia de Sevilla demoró 10 años en hacerse otra, pero bueno, 10 años. Nosotros hace 30 y no hay consenso
para hacer otra conferencia. Menos mal, porque si no habría unos retrocesos terribles. Y nosotros desde ONU Mujeres hicimos un intento en el 2020, en plena pandemia, lamentablemente, con México y con Francia, de llamar la atención de estos temas, de la necesidad de que la inversión en los temas de mujeres sea la prioridad. Y verdaderamente se cambió, se hizo un switch hacia inversión y no hacia, ay, sí, somos las pobres, que siempre nos pelean, que siempre nos violan, etc. Se hizo un intento de decir, nosotros somos transformadoras. Sin nosotros la economía no crece. Sin nosotros no pueden seguir adelante con ningún plan de gobierno, porque somos la mitad de la población. Yo creo que eso se logró en ese sentido. Y bueno, se hicieron 6 acciones para la coalición, integradas por países del norte y del sur y también por la sociedad civil. Y para mí lo más importante fue lo que hicimos como informes de accountability de todo esto. Y el primero lo dijo muy claramente, se necesitan 360 billones de dólares todos los años para poder atacar el tema de la igualdad, para poder cumplir con la agenda de Beijing, que nunca tuvo precio, la agenda de Beijing. Y se comparó con la carrera armamentista, 3 trillones, ¿no? Y ahora es mucho más la carrera armamentista. Bueno, de esos 360 billones de dólares, hay en circulación para temas de mujeres 200 billones. Porque a pesar de que cuesta entender cómo circula el dinero, nosotros tenemos desde hace más de 15 años, antes de que existiera ONU Mujeres, existía UNIFEM, y tenemos un programa muy exitoso en casi 150 países del mundo, los presupuestos con enfoque de género. Y tenemos herramientas que hemos desarrollado, que hemos modernizado para etiquetar en los presupuestos nacionales a dónde va el dinero o la inversión del Estado para las mujeres. Pero también en el sector privado, también en las organizaciones civiles, en la academia. ¿Cuántas rectoras de universidades hay? Habrá 1 o 2 en el mundo, ¿no? Por eso nosotros iniciamos un programa hace unos años que se llama He for She, él por ella, donde había 10 presidentes, 10 CEOs de empresas y 10 rectores de universidades, hombres, que nos digan cómo van a hacer para llegar a esa igualdad, qué van a hacer para llegar a esa igualdad. Y bueno, el programa tiene en este momento 300 millones de hombres, que hay una conversación, que están prometiendo a ver qué van a hacer. Y bueno, es un programa lindo que existe, es una plataforma, si se quiere, y que lo que hace es llamar la atención. Me acuerdo la primera reunión que tuvimos del He for She fue en Davos. Yo acompañé a mi directora ejecutiva del momento, que había sido vicepresidenta con Mandela en Sudáfrica, una mujer muy asertiva, muy aguerrida. Y bueno, cuando nos reunimos con los 10 CEOs, uno de ellos, CEO de una cadena hotelera muy importante, le dijo, pero nosotros tenemos 300.000 mujeres. Y ella lo mira y le dice, claro, las empleadas que hacen las camas, que seguramente son inmigrantes ilegales, que no tienen contrato. Y el tipo quedó así, no tenía ni una mujer en el directorio, la única mujer en el senior management, y eso se lo dijimos nosotros, la de recursos humanos. Entonces, bueno, el tipo tuvo una reacción, y había un banco también que lo mismo. Al otro año, este mismo señor dijo, tengo 4 mujeres en el directorio, y me ha cambiado la visión del negocio. Me ha cambiado la visión del negocio de una manera extraordinaria. Entonces, con esto les digo, es tan importante seguir la plata. Follow the money. ¿Se acuerdan la película aquella de...? ¿Por qué? Porque hay que demostrar que el sector privado también tiene una responsabilidad. No solamente de crear empleo, y empleo de calidad, y empleo decente, sino también de aportar a que la igualdad sea un sueño real, ¿no? Que no sea un sueño, sino que sea una realidad. Bueno, la 4ª conferencia de financiamiento para el desarrollo en Sevilla fue una oportunidad muy importante y no fue una oportunidad perdida. Para mí fue una oportunidad de decir,
sí, la cooperación internacional existe, hay un compromiso, hay un señor que se puso en el rincón y se puso cruzado de brazos y dijo yo no voy, un señor medio naranja que está allá en el norte, pero bueno, se aisló él mismo. Entonces ahí tenemos a todo el mundo que está diciendo sí se puede, hay que trabajar los temas de deuda, hay que trabajar los temas de cooperación, no es posible que baje la ayuda oficial al desarrollo 9%, como está bajando, y de ese 9% solo le llegan a las mujeres, ¿saben cuánto? Menos del 1%. Menos del 1%. Y bueno, ahí tenemos la realidad, ¿no? Y como decía María Fernanda, en materia de cambio climático es 2%. Pero les quiero asegurar, yo sigo mucho el Green Climate Fund, porque es una promesa que quedó en promesa. Son 5.000, 6.000 millones de dólares por año que deberían de ser desembolsados, no desembolsan más de 400, y la última evaluación que le hicieron con relación a género dice que a las mujeres les llega menos del 1%. Y es verdad, es muy complicado acceder a ese fondo. Los estados tratan para mitigación, para adaptación, y es muy difícil. Cuanto más millones se habla, más difícil es acceder a esos millones. Eso se lo puedo asegurar. Y por eso las agencias de Naciones Unidas tratamos de poner efectividad en la implementación, porque si no hay implementación de esa cooperación, si no se pone a las mujeres al centro de esa implementación, bueno, nunca va a llegar, ¿no? Esos recursos a las mujeres. Nuestro secretario general dijo que vivimos en un mundo donde la confianza se está desmoronando y el multilateralismo está bajo tensión. Hay unos fortísimos vientos en contra al multilateralismo. Pero yo creo que Sevilla, eso lo dijo el primer día en Sevilla, pero yo creo que Sevilla demostró que a pesar de los vientos tenemos velas fuertes que están tratando de ese mundo nuevo que se está generando, que no sabemos hacia dónde va. Algunos dicen que va a desaparecer la ONU, así como desapareció la Sociedad de Naciones. Alguno de ustedes está haciendo una tesis de la Sociedad de Naciones. Yo creo que la ONU no la pueden matar, no la pueden suplantar. Lo que sí debe de hacerse es un cambio estructural del Consejo de Seguridad, como lo dijo la señora Bachelet, un cambio estructural de que verdaderamente tenemos 41.000 mandatos. La ONU tiene 41.000 mandatos desde 1945. Eso es lo que se está revisando ahora con una iniciativa que se llama UN80, porque cumplimos 80 años. Pero en 80 años nunca se reformó la organización. Debe ser la única organización del mundo que en 80 años siguen con estos 5 miembros permanentes, 2 de ellos que no tienen ni siquiera un valor político fundamental porque no son más colonias, ¿no? Como Francia y el Reino Unido. 3 de ellos son poderosos, China, Estados Unidos y Rusia. Pero ¿por qué tienen que ellos decidir sobre la paz y la seguridad del mundo? Y tenemos solo 10 espacios en el mundo de 190 países para rotarnos, ¿no? Y para decir algo en esa materia. 80 países se descolonizaron en estos años. 80 países nuevos el mundo tiene. Y si hay algo bueno que ha pasado y que Naciones Unidas fue importante, es la descolonización. Entonces, ¿de qué hablamos? De una estructura arcaica que no se reforma. Entonces, esto es importante. El año pasado hubo un intento fuerte que fue el Pacto del Futuro. Y bueno, ahí quedan algunos pendientes que ojalá se resuelvan. Y que, por supuesto, hacen a las mujeres, esto es importantísimo, porque si no, no tenemos esa fuerza. Pero la Carta de la ONU empieza "We the people", nosotros los pueblos, y no hace distinción entre hombres y mujeres. Y el artículo número 5 de la Carta habla de mujeres y hombres. Entonces, desde la Carta, desde el inicio de la ONU, siempre se planteó la necesidad de que las mujeres estemos al centro, ¿no? Y bueno, yo la verdad que el acelerador de inversiones de políticas públicas y sistemas integrales de cuidado que se decidió en Sevilla es fundamental.
Porque si no hay una inversión en cuidados, las mujeres no pueden salir a trabajar. Y si estamos hablando, como les dije la otra vez, que en América Latina solo el 52% de las mujeres trabajan, nos estamos haciendo una capiti diminutio nosotros mismos, al no poner a la mitad de la población con esa energía que tenemos las mujeres y esa creatividad al servicio de que la economía crezca. Entonces, esto es muy importante, que tengamos sistemas de cuidado. Es una inversión que nosotros hemos calculado entre el 1 y el 2% del Producto Bruto del país, y en eso tenemos la experiencia de mi país, Uruguay. Mi país invirtió 1.5% del Producto Bruto y en 5 años empezó a recolectar, ¿no?, los impuestos que van a seguir financiando el sistema. Y se crearon 70.000 puestos de trabajo. Para mi país no hay ninguna industria que haya gestionado eso, ese número de empleos. Además, es una industria que no poluye y que solo da amor, porque quien cuida da amor. Entonces, en vez de policrisis, sabemos de poliamor, ¿no?, que las cuidadoras se pongan al centro de todo. Y bueno, con una inversión de ese tipo y pensando en el triple dividendo que generan los cuidados, el primero es el dividendo en la familia, porque la mujer puede salir a trabajar, sobre todo las mujeres, que son el 40% de la población, que son jefas de hogares. El segundo dividendo, y además es integral, porque no es solo los niños, son los adultos mayores, son los discapacitados, o sea, tenemos que hablar de sistemas integrales de cuidado. El segundo gran dividendo es en la creación de empleo, ¿no? Empleo de calidad. Por eso hablamos que las cuidadoras necesitan recibir certificación, necesitan dignificarse. Y el tercero, que es compuesto, le permite a la mujer salir a trabajar y generar esa riqueza, ese entusiasmo por la vida, porque cuando tenés un poco de plata podés, ¿no?, hablar a tu familia distinta. Entonces estamos hablando de una inversión que es ganar, 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 que genera este dividendo, ¿no? Y nosotros hablamos de sociedad del cuidado, no hablamos de economía del cuidado, hablamos de sociedad del cuidado, porque también entra el cuidado del planeta en adaptación, mitigación y en los saberes ancestrales de nuestras poblaciones originarias y las poblaciones afrodescendientes también, que dan un aporte impresionante a cómo tratar el medio ambiente y a cómo proteger la conservación. Así que necesitamos voluntad política, necesitamos ese presupuesto de 1 o 2% en cada país para generar estos sistemas de cuidado, para mejorar no la salud, sino el bienestar de las poblaciones. Y también, por supuesto, que las mujeres puedan insertarse al mercado laboral y así crecer el Producto Bruto con ingresos fiscales y generar retornos. Bueno, para mí este es un tema fundamental. Yo soy muy ambiciosa, creo que y muy terca, como les dije la otra vez, pero creo que en este noviembre que tenemos la cumbre Europa-América Latina de la CELAC en Colombia, vamos a lograr un pacto birregional de los cuidados. Europa tiene una estrategia de cuidados. Nosotros no tenemos integración, porque lo que tenemos en este momento es desintegración, pero bueno, en el CELAC más o menos no se insultan, por lo menos, hasta ahora, más o menos. Pero bueno, estamos ahí todos los países, y espero que pueda lograrse que los cuidados esté en la declaración final. Hace dos cumbres que hemos intentado y no lo hemos logrado. Pero este año tengo fe que el gobierno colombiano va a insistir en eso y va a haber otros gobiernos que también van a insistir, como México, como Chile y Uruguay, etc. Yo creo que al resolver el tema de los cuidados, resolvemos autonomía económica, que es muy importante para resolver la violencia, ¿no? Es una cadena, un círculo positivo, digamos. Ojalá que se pueda lograr y que millones de mujeres tengan acceso a los sistemas de cuidado, que es lo que más se necesita. Me hiciste esa pregunta y otra más que... Claro. Es que el tiempo. El tiempo ya llegué, ¿no? Está. Entonces, la otra pregunta la contesto Es después. importante retomar la segunda pregunta. A ver.
es importante retomar la segunda pregunta que decía, ¿cómo afrontar esta agenda antifeminista? Una agenda que no lo tiene como prioridad. ¿Cómo afrontarlo? Mira, la primera es organizadas, porque nos quieren calladas, nos van a ver organizadas cada vez más. Y yo te puedo asegurar que si el proyecto de ley que presentó el gobierno de Milei al Parlamento sale y finalmente el feminicidio deja de ser un agravante, nos van a ver en las calles. Yo me voy a Buenos Aires primera a estar en las calles. Pero yo creo que están desmereciendo el poder del feminismo en la calle. Y déjalos que lo desmerezcan, porque cuando actuemos vamos ¿se acuerdan? Ni una menos. Fue un fenómeno que empezó y nadie lo pudo parar. Y bueno, y eso es lo que va a pasar. Y eso es bueno, porque el activismo es fundamental para una democracia sana. La participación es fundamental, ustedes mismas lo dijeron en la mesa anterior, hasta para las políticas de seguridad. Entonces, para mí, la participación es fundamental y la participación activa. El segundo elemento es lograr esa voluntad política. A veces tenemos mujeres que han sido electas que no nos dan pelota en estos temas, esa es la verdad, perdón por ser uruguaya, pero es verdad, nos dicen, bueno, no es el momento. ¿Cómo que no es el momento? Es ahora o nunca, el momento es siempre ahora. Y eso es lo que tratamos, ¿no? Que las mujeres, al menos que están en los parlamentos, que tomen la bandera de estos temas, ¿no? Y tercero, que para mí es fundamental, es observar al gobierno cómo está gastando. Porque si hay una fuerza que tiene la sociedad civil, es observar y denunciar y tener comunicación estratégica. Y ese es mi último punto. La comunicación estratégica es fundamental, dar datos. Por eso nosotros desde ONU Mujeres insistimos mucho en las estadísticas de género, en los indicadores. Si ustedes ven nuestras redes, estamos todos los días sacando números. Estamos llegando a 90 millones de personas, yo quiero llegar a más, pero estamos sacando todos los días datos, estamos estudiando cómo estos datos influyen. Para mí es fundamental los datos, porque, no sé, en Argentina y en Uruguay tenemos un dicho que dice, billetera mata galán. O sea, quien tiene plata, los galanes, no importa. Yo siempre digo, el dato mata la mentira y mata la noticia falsa. Entonces, cuanto más datos precisos tengamos, más vamos a poner para atrás las noticias falsas, ¿no? Cuando te dicen, ay, el Ministerio de Género hay que cerrarlo porque no sirve para nada, no afectó a nadie, las mujeres no llegan. Es mentira, porque entonces hay que salir con los datos. Y siempre buscar los nichos porque los hay, los nichos de acción, a pesar de las inclemencias de la política de derecha, siempre hay nichos de acción. Así que adelante con fe. Bueno, muchísimas gracias. Un dato que yo me llevo de este curso de verano, que ayer decía María, es la importancia de que nosotras estemos en espacio de toma de decisiones. Y por eso reitero el agradecimiento a la Fundación Carolina, porque esos espacios nos ejercitan para que luego, cuando estemos en nuestros países, en nuestras comunidades, podamos participar, tanto en el diseño como en la evaluación de políticas públicas. Y ahí es importante recordar que nuestra querida participante local, a mí me encanta esa palabra de local, porque vengo de un país en donde los locales recibimos al turista y cada día tenemos como que afianzar más esa localidad. Nuestra querida Purificación, hace 30 años, participó en un espacio de toma de decisiones. Hace 30 años fue parte de esa delegación de España que fue a Beijing y estuvo en la conferencia. Y desde 30 años hacia acá, pues hemos visto grandes avances, pero también grandes desafíos, sobre todo en esos momentos en donde gobiernos de todo el mundo han puesto en una esquina esa agenda que durante años y años nosotras venimos defendiendo. Entonces, ante esa realidad de haber vivido desde Beijing hasta acá, hasta Sevilla, queremos pues preguntarte, ¿cuáles crees
que en este contexto son o deben ser las prioridades de la agenda feminista. También, ¿qué cuestiones de esas que se aprobaron en Beijing debemos seguir trabajando 30 años después? Así que vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Bueno, en primer lugar, de verdad, muchas gracias a nuestra presentadora, moderadora, que creo que es excelente. Y también, bueno, muchas gracias a la Fundación Carolina, que quizás es extraño que dé las gracias a la Fundación porque soy parte de ella, pero quiero dar las gracias a Erika como directora de la Fundación y de este curso, a Andrea, al conjunto del equipo de la Fundación también, por darme la oportunidad de estar aquí con todas vosotras y con todos vosotros participando en este debate, ¿no? Que creo que ya a estas alturas tiene que ser sobre todo un debate y una reflexión. Yo voy a hacer un poco de participante local y seguramente me voy a repetir en algunas cosas de las que han dicho estas dos mujeres extraordinarias, ¿no? que están en la mesa, pero sí me gustaría hacer algunas reflexiones sin incorporar datos. Ayer nos dio muchos María Noel y también nos han ido dando datos durante estos días. Yo, contestando a tu pregunta, diría para empezar que realmente creo que el feminismo es diverso. El feminismo es muy diverso y tiene muchas prioridades. Seguramente que depende si cada una de quienes estamos aquí os hago esa pregunta, seguramente que me contestaréis cosas diferentes, ¿no? Es verdad que en este momento, ante una situación que ayer María Noel calificaba de reacción, creo que sería bueno que nos pusiéramos de acuerdo en algunas prioridades e hiciéramos estrategias compartidas para defender esas prioridades, como hemos hecho tantas veces a lo largo de esos 30 años y antes las feministas, ¿no? A lo largo de la historia. Fijaros que en este momento asistimos, ya se ha comentado, pero a hiperliderazgos masculinos que nos recuerdan permanentemente que el patriarcado sigue muy vivo, a pesar de nuestro trabajo, ¿no? Con rasgos claramente autoritarios para quienes el antifeminismo es una seña de identidad, es una hoja de ruta. Ya no estamos ante ese neoliberalismo, ¿no? Que nos decía que aceptaba algunas cosas, ¿no? De los avances de las mujeres. No les gustaba el feminismo, pero reconocían algunos avances de las mujeres. Ahora mismo estamos en otro perfil que me parece bastante más preocupante porque es claramente antifeminista, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que situar las cosas ahí y ser conscientes de esto. Me gustaría situar esto en lo que se ha venido a llamar la crisis de la democracia, ¿no? En este momento, en ese avance de ciertos autoritarismos. ¿Por qué? Porque va vinculado a este antifeminismo. Y yo creo que esto tiene una explicación y tiene que ver con que el feminismo realmente lo que viene a hacer es a reforzar la democracia, a hablar de cuándo una democracia es real, porque una democracia solo puede ser real si incorpora al 50% de la población y además cuestiona, somete, digamos, a una crítica a la democracia representativa diciéndole la democracia es más que representación, la democracia es el reconocimiento de igualdad de la ciudadanía y desde ahí la participación, digamos, y ese ámbito de igualdad en el conjunto de la sociedad. Por lo tanto, a mí me gusta vincular el antifeminismo también a ese retroceso, ¿no? de la democracia. Y por lo tanto, la defensa de la democracia tiene que formar parte de nuestra agenda, sin duda, ¿no? Fijaros, ayer lo comentábamos, desde la democracia hemos peleado la democracia paritaria, las feministas. Incluso decían las compañeras de ayer, no solo la paridad, hemos peleado que la democracia nos garantice la igualdad. Bueno, pues ahora resulta que tenemos que seguir defendiendo esa democracia con estas características, como os digo, desde el feminismo. Porque al final, cuando se cuestiona la violencia de género, se cuestiona la desigualdad, insisto, se está cuestionando el avance de las mujeres y el avance del feminismo.
Pero además, bueno, yo diría más, ellas lo comentaban y saben muchísimo más que yo sobre esto. Estamos en esta tensión, ¿no?, que calificabais del multilateralismo, ¿no? Pensemos en algo muy relevante, intento volver a Beijing. ¿Cuándo hemos avanzado las mujeres en el mundo? Para empezar, las mujeres avanzamos con democracias. El autoritarismo va del sometimiento de las mujeres, siempre. Pero además también las mujeres del mundo hemos avanzado en el desarrollo del multilateralismo. Hemos avanzado con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también lo comentaba María Noel, que habla de los derechos humanos, no de los derechos del hombre, gracias, por cierto, a que hubo mujeres peleando la declaración. Hemos avanzado en conferencias como la de Beijing, hemos avanzado en conferencias como la del Cairo sobre población y desarrollo, fueron muy buenos los años 90. Avanzamos en conferencias como la de Viena de Derechos Humanos, que a mí me gusta siempre traer porque incorpora en un documento de derechos humanos los derechos de las mujeres y en concreto cuestiones que tienen que ver con la violencia de género, etcétera, etcétera, y por lo tanto es muy importante. La violencia pasa a ser, en ese sentido, hay un reconocimiento de que es una cuestión de interés público y no una cuestión privada. Gracias a esa consideración avanzamos, por ejemplo, en España en lo que fue la Ley Integral contra la Violencia de Género. Es decir, todo tiene un elemento que viene de consideraciones globales y de las peleas de las mujeres en todo el mundo. Después hay en algunos países que conseguimos mayores avances, en otros menos, pero vamos en ese camino, ¿no?, juntas de alguna manera. Por lo tanto, me parece muy importante la incorporación de la defensa del multilateralismo dentro también de la agenda feminista. Yo creo, y también por algún comentario que surgió ayer y también alguna referencia de hoy, que para seguir avanzando tenemos que ponernos de acuerdo y caminar juntas. Mirad, hay muchas experiencias de éxito, de conquistas, de avances que han tenido con la capacidad de las mujeres de sumarnos, mujeres de diferentes ideologías, de diferentes profesiones, de diferentes situaciones, ¿no?, sociales, económicas, culturales. Y gracias a esa alianza, también con aquellos hombres que han defendido también ese proyecto, hemos conseguido avanzar. Tenemos una amplia, digamos, tenemos muchos momentos, ¿no?, que podemos poner de acuerdo. Y por cierto, y en este escenario, creo que se comentó ayer, yo creo que el actual escenario de polarización en el que vivimos, no solo en el mundo, sino también en el ámbito de la política, ¿no?, en nuestro Parlamento, en los parlamentos de muchos países, creo que es muy inconveniente y muy inadecuado para el avance de los derechos de las mujeres. ¿Por qué? Porque para consolidar derechos necesitamos que se mantengan y no podemos formar parte, digamos, o no deberían formar parte los derechos de las mujeres del conflicto político en el que efectivamente avanzamos sobre una propuesta, por ejemplo, de servicios para atender a mujeres víctimas de violencia de género y llega alguien y lo quita de en medio porque lo había propuesto el anterior y ya no forma parte de tu programa, ¿no? Yo creo que tenemos que avanzar. En algunos momentos, además, las mujeres de diferentes ideologías políticas hemos hablado mucho y hoy tengo la sensación de que se está hablando poco. Sin embargo, necesitamos hablar, necesitamos dialogar para avanzar y consolidar y conquistar derechos. Creo que eso es muy relevante. Bien, a mí me gustaría comentar algunos temas. Cuando me pase el tiempo tú me cortas. Me gustaría comentar algunas cuestiones y volver sobre esas cuestiones. Hay un elemento, creo que es importante, que se ha hablado aquí y se ha hablado en relación también con el compromiso de Sevilla. Casi siempre nosotras hablamos desde el feminismo de justicia social, ¿no?, de derechos. Es verdad, la justicia social requiere igualdad en el acceso a los derechos sociales. Pero el feminismo también creo que ha tenido escenarios y momentos de éxito porque ha sido capaz de dar respuestas al conjunto de la sociedad.
Sin duda, la incorporación de las mujeres españolas a la educación o al empleo tiene mucho que ver con la capacidad de crecer económicamente que ha tenido este país. También creo que la llegada de personas migrantes. Es decir, se necesita la incorporación de las mujeres a la formación, al empleo, para avanzar en desarrollo económico y, por lo tanto, por eso creo que eso tiene mucho que ver con el avance del feminismo. Y en este escenario me gustaría incorporar un tema del que hemos hablado, pero hemos hablado poco, creo, y es la necesidad de incorporar a las mujeres en la transición digital en este momento. A mí me preocupa mucho el avance de la inteligencia artificial tal y como está sucediendo en este momento. Sinceramente creo que la inteligencia artificial puede ser una oportunidad de desarrollo para el conjunto de la sociedad, pero tal como está avanzando creo que puede no serlo y actuar en nuestra contra. Creo que si el acceso a la inteligencia artificial es desigual, o si se utiliza para controlar la privacidad de las personas o para desinformar, por ejemplo, o para conseguir que solo algunas personas accedan a determinados empleos, a determinados servicios sanitarios, sociales, culturales, o si además la inteligencia artificial incorpora. Es que estuve anoche en un debate en la cena con gente que estaba en otro curso haciendo un debate sobre esto. Pero si la inteligencia artificial incorpora estereotipos que lo que hace es discriminar a las personas en función de su género, su sexo, su raza, su capacidad, etcétera, etcétera, si contribuye a extender la violencia de género o a extender la pornografía infantil, por ejemplo, la inteligencia artificial actuará en contra no solo de las mujeres, del feminismo, sino del desarrollo. Y necesitamos que actúe a favor del desarrollo. Y para eso necesitamos una regulación de la inteligencia artificial, tal como ha hecho la Unión Europea. Yo creo que es un tema muy importante y que el feminismo tiene que entrar en ese debate porque las mujeres tienen que estar. Solo quería decir una cosa sobre el tema que habéis hablado mucho sobre los cuidados, porque yo soy un poco insistente sobre esto. Yo estuve en la gestión de la ley de dependencia con diferentes responsabilidades, tanto en la Junta de Andalucía, en la puesta en marcha de la ley, como en el Inserso, en el Gobierno de España, ¿no?, coordinando la aplicación de la ley. Cuando hablamos de las mujeres, yo tengo que decir que yo siempre apuesto por que la atención al cuidado sea profesional. Creo que todo lo que se valora en nuestra sociedad se le pone un precio, y el cuidado es muy valioso y, por lo tanto, tiene que ser profesional y tiene que ser valorado para las personas que lo hagan. Pero también quiero hacer un comentario, y es que cuando hablamos del cuidado y hablamos de las mujeres, hablamos casi siempre de las mujeres como cuidadoras. Las mujeres somos personas que necesitamos cuidados. Por lo tanto, los servicios de cuidados tienen que tener esto en cuenta. Fijaros una cosa, solo voy a dar un detalle sobre esto. Cuando nosotros hacíamos análisis sobre qué estaba pasando, y yo siempre decía esto de hay que incorporar el análisis de género, qué pasa con los hombres y con las mujeres, lo que encontrábamos es que las mujeres tenían menos personas que les cuidaran en sus hogares, en sus domicilios. Los hombres tenían más. Las mujeres muchas veces nos pedían servicios residenciales porque no tenían nadie más que les cuidara. Yo creo que esa es una reflexión, y yo lo aviso porque estamos hablando del pacto birregional, estamos hablando del cuidado. El COVID nos marcó muchísimo, nos evidenció la crisis de cuidados y de la deficiencia de nuestros sistemas de cuidados, no solo en América Latina, solo tenemos que ver lo que pasó en la Comunidad de Madrid con las residencias de personas mayores. Dramático, una incapacidad y además no voy a insistir sobre eso porque estuve mucho en eso y me parece realmente terrible, ¿no? Y un poco para finalizar, aparte del tema de los cuidados, sí me parece importante, me gustaría señalar otro tema y cerrar comentándoos una anécdota. Yo creo que, y hemos hablado mucho de seguridad,
tenemos que hablar mucho de la trata de personas con fines de explotación sexual. Son las redes, ¿no? Siempre las que mantienen, ¿no? Y mantienen la trata. Vivimos en un mundo donde la compraventa de las mujeres se ha convertido en habitual y requerimos y necesitamos de leyes y políticas que acaben con la compraventa de mujeres. Y hay que llamar así porque es esclavitud y es compraventa lo que estamos encontrando. Y solo para acabar, mirad, yo me acuerdo, yo en Beijing, que era mucho más joven y por cierto bastante más osada que ahora, ¿no? Acabamos la conferencia y entonces algunas españolas hicimos una pancarta, era muy cutre, es que vi una foto no hace mucho, ¿no? Y pusimos una cosa que ponía algo así como Vaticano más Islam no nos representa. ¿Por qué? Porque en el debate de los derechos sexuales y reproductivos nosotras pensábamos que nos habíamos quedado cortas, ¿no? Que la plataforma de acción de Pekín era insuficiente y eso tenía que ver mucho con la pelea que habían tenido en la conferencia algunos sectores tradicionalmente enemigos que se aliaban, ¿no? Digamos, contra el avance de los derechos de las mujeres. Yo hoy la verdad es que yo soy muy fan de la plataforma y la declaración de Pekín y siempre pienso cuando lo releo qué osadía, ojalá en este momento en los acuerdos internacionales fuéramos capaces de incorporar los derechos sexuales y reproductivos como los incorporamos en la plataforma de acción de Beijing. Así que bueno, creo que tenemos mucha pelea por delante para afrontar lo nuevo y también para recuperar muchas de las batallas ante las que hoy tenemos reacciones, pero yo también creo que igual que el patriarcado sigue vivo, como decía María Noel, el feminismo sigue muy vivo y juntas vamos a conseguir parar esta reacción y por supuesto os necesitamos a todas vosotras y a todos vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a tener un ejercicio de democracia en donde les invitamos a que puedan hacer preguntas. Gracias. ¿Te resultó el ejercicio de democracia? Perfecto. Bueno, primero, gracias por compartir sus saberes. Es un gusto poder escucharles. Y además de las complejidades que ustedes ya mencionaron, ¿no? En este contexto de crisis sistémica o de policrisis, me gustaría escuchar si nos pueden compartir estrategias desde su experiencia ante otras complejidades que yo observo y voy a procurar comentárselas muy brevemente. La primera, la ineficacia de las acciones públicas por la desarticulación de las mismas y de las instancias competentes que deben intervenir en ellas, por la carencia del análisis multinivel de los problemas públicos y lo que Elinor Ostrom diría situaciones de acción, y la exclusión de la visión de corresponsabilidad multiactor, ¿no? Y en un segundo plano, otra complejidad, la simulación e instrumentalización política de la agenda de género por actores y actoras no feministas que pretenden dar cierto cumplimiento o decir que se está cumpliendo con la agenda desde políticas que son sumamente carentes, ¿no? Incluso revictimizantes. Gracias. Buenos días. Hola. Bueno. ¿Sí? ¿Funciona? Ok. Un comentario a lo que planteaba Fernanda en su momento, que también lo estuvimos conversando con Catalina durante el momento de café. Lo pensé mientras hablabas de las ministras de Defensa y de Seguridad. Nosotros en mi país, en Argentina, tuvimos dos. Una ministra de Seguridad y actualmente también tenemos una ministra de Seguridad. La anterior, la doctora Sabina Frederick, una antropóloga, fue eyectada del cargo por garantista. Y una de las cuestiones que la doctora Frederick había investigado era que en la gestión de su predecesora, el 80% de los decomisos de sustancias eran de menos de 100 gramos de sustancia. Y en el 93% de los casos, en el caso de marihuana, por ejemplo, era del 93% de los casos. El discurso de la ministra de Seguridad predecesora, fíjense cómo invierte la carga de la prueba, porque decía, no se nos van a pasar ni 100 gramos.
¿no? Ese fue el discurso con el que esa ministra construyó su nuevo mandato, que es el mandato actual, porque es la ministra que tenemos actualmente, nuestra ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que lo primero que hizo cuando asumió como ministra de Seguridad en mi país fue ir a conocer la experiencia de las cárceles en El Salvador. Entonces, es esa situación que también hablábamos ayer, que decir que una mujer en un cargo de defensa, de seguridad, no garantiza una perspectiva ni progresista ni afín a la agenda de las mujeres. Y el último comentario en relación con lo que decía Puri recién, ahora alrededor del 20 y poco de mayo ya hay varios estudios publicados de cómo la automatización de los puestos de trabajo producto de la inteligencia artificial van a afectar específicamente más a los sectores de empleo a donde estamos empleadas específicamente las mujeres. Es un informe de la OIT que se publicó el 24 o 25 de mayo que dice que nos va a afectar aproximadamente en un 10% del puesto de trabajo frente a un 3,5% de los sectores de empleo y puestos de trabajo que ocupan los colegas varones. Entonces sí, efectivamente creo que ahí tenemos un par de temas severos a encarar, que es la reproducción de sesgos algorítmicos, cómo las inteligencias artificiales están construidas por programadores, y por eso refuerzo lo que decíamos ayer, necesitamos chicas en STEM, necesitamos chicas programando para evitar reproducir sesgos algorítmicos. Gracias. Buenas, ¿qué tal? Siempre un placer escucharlas. Y ¿se escucha ahora? No te escuchamos. ¿No? Bueno, siendo el último día, quería como tomarme el atrevimiento de hilvanar algunas ideas de lo que se ha venido hablando, y te agradezco, Purificación, que hayas hablado de la dependencia, porque justamente todo esto que venimos hablando de los cuidados me resonaba un montón en el sentido de decir, sistemas de cuidados recaen en un 90% sobre las mujeres en España, y creo que a nivel internacional, pero sobre todo en España, que es lo que puedo hablar sobre el conocimiento, recae sobre las mujeres migrantes, que a la vez vienen de contextos completamente inseguros, inseguridad alimentaria, inseguridad social, política, económica, bueno, un poco lo que se hablaba en el panel anterior. Y me surge la duda, el reto, también, Noel, con lo que hablabas ayer de los CIOs, creo que era YPF el caso que nombrabas, por eso me quedó en la memoria, de decir, cómo incorporar mujeres a los sectores, en este caso energéticos, pero bueno, sectores de inteligencia artificial, sectores de la tecnología en general, pero a la vez, cómo evitar caer en los estereotipos de género. Me quedó resonando el tema de decir, bueno, incorporamos mujeres a la construcción o a la minería o a la energía porque las mujeres son más prolijas, no sé si entienden esta palabra que creo que la compartimos con Uruguay. Son más prolijas, son más metódicas, optimizan más los recursos. ¿Cómo evitar eso? La pregunta básicamente sería eso. Estrategias, desde también lecciones aprendidas de cómo evitar caer en estereotipos de género, si estamos hablando de inclusión de mujeres, de espacios, de países, de sociedades completamente vulnerables, de sectores vulnerables, migrantes, y en un contexto donde estamos, al menos en España, promoviendo la profesionalización del sector de los cuidados, pero que a la vez tampoco vemos una inclusión de los varones en ese sector, por más profesionalizado que esté, hablando de TCAE, ¿no? de esos sectores. Gracias. Gracias, buenos días. Muchísimas gracias por las intervenciones. Maravillosa mesa. Mi pregunta va directamente a María Fernanda, aprovechando precisamente su experiencia con la ONU. Me encantaría saber cómo lograste el consenso, justo con 193, 94 países en ese momento, para lograr un comité por primera vez de igualdad de género con mujeres en el poder, que yo además sé que fue muy potente en su momento y me encantaría conocerla, aprovechando que ya estás por aquí. Gracias. Entonces, le invitamos a responder en la medida de que sientan que pueden
dar respuesta y ya luego, si tenemos tiempo, pues vamos a tener una segunda ronda de preguntas. Si querés, empiezo. La pregunta sobre la ineficacia del accionar público, ¿no? Nosotros, en ONU Mujeres, tenemos en nuestro ADN la coordinación, porque es uno de nuestros triple mandatos. Y a mí me impresiona cuando llegamos a una institución pública a empezar a conversar, ¿no?, para asistencia técnica, que esa institución pública no se habla con otras. Entonces, lo primero que tratamos de hacer es coordinar y poner ese ADN de la coordinación. Lo veo cada vez más efectivo en algunos países donde no se hacía, ¿no? Pero este es como de perogrullo. Llegás a un ministerio y no te hablan de otro ministerio, cuando la riqueza está en cómo el Estado trabaja de por sí. Así que esto es un tema recurrente que tenemos que actuar todos, sociedad civil, organismos internacionales, todo. Para mí también la crítica que nos hacen los antiderechos, si querés, a la agenda de cuidado. Me acuerdo en una conferencia, una de las antiderechos me dice, bueno, pero entonces tú querés desligarte de las obligaciones de madre. Le digo, no, yo no me quiero desligar de las obligaciones de madre. Pero vos, ¿cómo tenés esas uñas tan lindas? ¿Dejaste a tus hijos solos o lo dejaste al cuidado de alguien para tener esas uñas tan lindas como tenés? Desde vos, que no trabajas afuera porque decís que es un horror, los niños no pueden estar al cuidado de nadie que no sea la madre, en algún momento estuvieron al cuidado de alguien o los dejaste solos. O sea, yo creo que hay argumentación muy importante con relación a que cuando vos trabajás como mujer, te profesionalizás, estudiaste y salís adelante, tus hijos son muy fuertes. Yo repito mi experiencia, ¿no? Mis hijos me consideran una heroína todavía, a pesar que tienen 27 años, ¿no? Y bueno, yo tuve que viajar, tuve que salir a trabajar, etcétera. Pero el impacto en nuestros hijos es integral, no solamente, y no quiero caer en lo que dicen todos, no, es la calidad y no la cantidad del tiempo, no, es integral, es cómo transmitir los valores, cómo estás constantemente educando, ¿no? Ese es el argumento principal de los antiderechos con relación a la agenda de cuidado. Pero la agenda de cuidado es una agenda económica, es una agenda de creación de empleo, no es solo una agenda feminista, es una agenda de la economía dura, ¿no? Tenemos que tener los ministerios de economía, los ministerios de trabajo, apoyándonos en esta agenda porque se crea empleo y porque mueve la economía. Entonces yo creo que ahí están los argumentos. Gracias. ¿Voy yo? Sí, luego cierras tú. Sí, bueno, yo intentando contestar algunas cuestiones, ¿no?, que se han planteado, o simplemente hacer algunos comentarios. Mira, yo creo que efectivamente, como decía María Noel, es muy importante el trabajo coordinado. O sea, nosotros, claro, por ejemplo, en España vivimos en un país donde hay diferentes responsabilidades institucionales. Tenemos los ayuntamientos, las comunidades autónomas, el Gobierno de España. Para que una política, las políticas de igualdad funcionen, yo creo que tiene que haber una coordinación permanente y una estrategia compartida, que muchas veces no pasa, porque a veces lo que se entra es en un conflicto entre unos y otros, incluso con las organizaciones de mujeres, con la academia. Es decir, yo creo que las experiencias de éxito han sido experiencias donde se ha confluido en ese sentido. Incluso salvando la administración como parte del feminismo, yo siempre ponía de ejemplo, por ejemplo, la Ley Integral contra la Violencia de Género. ¿Cómo se consiguió? Sumando mujeres de diferentes sectores, buscando alianzas y al final buscando también dentro de un partido político esas alianzas, oye, que llega al poder. Y eso es posible, pero sin esas alianzas nunca hubiera sido posible. Y la propia administración, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y demás. Entonces yo creo que esas son las estrategias que tenemos que hacer. Yo sí me gustaría, hubo un debate un poco ayer y tú has comentado y se ha comentado alguna vez, es decir, ¿cómo hacemos, no? Porque nos queda siempre esta cosa, ¿qué pasa cuando hay mujeres que no responden al feminismo? Incluso a veces
pueden como dar mala imagen, ¿no?, de las mujeres en el poder, ¿no? Yo creo que esto no es, yo creo que ayer lo comentaba Erika, ¿no?, lo comentábamos luego de, oye, a una mujer no tiene por qué ser comparable ni tiene por qué ser, simplemente pues hay mujeres. Yo creo que es bueno que haya mujeres en espacios de poder con todas las ideologías de todo tipo, creo que eso se lo deben al feminismo, a pesar de renunciar del feminismo, y creo que luego el feminismo tiene que tener sus espacios y su agenda y su ámbito, porque ideológico y político también, ¿no? Pero creo que no tenemos que mezclar esas cosas, porque nadie dice, oye, hay un hombre en el poder, qué malo es que echen a los hombres, ¿no? Nadie cuestiona eso. Sin embargo, en el caso de las mujeres sí se cuestiona, ¿no? Entonces, sí, eso lo quería comentar. Y luego, estoy de acuerdo con lo que decía Karina, ¿no?, respecto a los puestos de trabajo. Cuidado, ¿no?, con todo el tema de la inteligencia artificial. Y luego, yo insistía un poco y para acabar, sobre el tema de los cuidados, porque si nosotros decimos que el cuidado es un derecho humano, y en este momento se está hablando de algo tan relevante, y me parece importantísimo hablar de esto, esto no puede ser a costa de las mujeres. Esto solo puede ser con leyes, con presupuestos, con políticas, y debe ser, y tiene que ser, con la profesionalización de los cuidados. A nadie se le ocurriría decir, oye, pues mira, que enseñen las madres a los niños porque no hay profe, ¿no? O sea, yo creo que reivindicamos una educación profesionalizada, una sanidad. Los sistemas que garantizan derechos son sistemas profesionales y, por lo tanto, tenemos que tender ahí. En ese momento mejoraremos la situación de las mujeres migrantes, ¿no?, como decía la compañera que hablaba ahí, porque se valorará ese trabajo. Eso es lo que yo creo que ese es el camino, ¿no, Mariano? Y habrá más hombres. Y ahí habrá hombres, claro que sí. Entonces se incorporarán los hombres porque serán empleos valorados y con calidad. Ahora, como no tienen calidad, tenemos a las mujeres migrantes. Pero eso es algo absolutamente injusto que hace esta sociedad. Y por lo tanto, creo que el camino es otro y que tenemos que avanzar y tener claro ese camino. Y nada más, que dejo a María. ¿Puedo decir una cosa de la inteligencia artificial? Yo los invito a que se metan en Meta, a ver cuánto duran sin recibir violencia. Yo me metí 4 veces. Las 4 veces me hicieron bullying, me trataron de todo, me acorralaron y un tipo me pegó. Virtualmente, ¿no? Y por supuesto llamé a la chica de América Latina. Obvio, con una patada sabes dónde, ¿no? Pero llamé a la chica de Meta de América Latina y le digo, mira lo que me acaba de pasar. Me acaban de pegar en tu nuevo mundo virtual. Y ahora estamos trabajando con ella para eliminar esos nudos de violencia, ¿no? Le digo, estás replicando lo mismo que pasa en la sociedad con estos estereotipos y todo. Y también le pregunté a ChatGPT, bueno, ¿cuáles son las profesiones de mujeres? Cuidadora, educadora, enfermera. ¿Y dónde están las ingenieras? ¿No? O sea, están los programadores, son 90% hombres, entonces obviamente, pero por favor, vamos a pelear eso, tenemos que llamar a la empresa, tenemos que insistir, lo mismo que insistimos en la vida real, que el mundo virtual no se convierta también en un lugar donde no podemos ni estar. Perdón. Sí, no. Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con eso y tengo pánico de entrar a Meta, por cierto. Porque te van a pegar, eso me seguro. van a matar. O sea, pero bueno, súper buenas preguntas y yo creo que aquí las respuestas han sido pues inmejorables, ¿no? Pero pues algunas reflexiones sobre las preguntas quisiera hacer, ¿no? Y yo creo que parte de la responsabilidad de las mujeres que creemos en las mujeres, se llame feminismo o no, yo estoy de acuerdo con Puri que el tema es en plural, los feminismos, y ahí creo que tenemos que ser más inteligentes y más estratégicas, porque resulta que el movimiento antiderechos no solo está muy bien financiado,
pero articulan muy bien, se ponen de acuerdo en cuál es la narrativa, cuáles son los mínimos, cómo tienen que atacar, cómo vienen, cómo van. Y nosotros, no, porque ese grupo, o sea, yo me acuerdo cuando recién llegué a vivir en Madrid, me decían, en marzo, el 8 de marzo, por suerte no estuve ni aquí, ¿en qué marcha vas a participar? Y yo digo, ¿cuántas marchas hay el 8 de marzo? Bueno, hay 3. Tienes que saber en cuál marcha vas a participar. Yo dije, a ver, espérate, o sea, me traduces esta parte, ¿por qué no? Y es que o estás aquí, o estás acá, o estás con él. Entonces, claro, mientras nosotros somos muy pulcras y muy principistas, perdón que utilice una expresión tan ecuatoriana, pero nos comen el mandado, ¿no? Y perdemos la atracción, perdemos la fuerza, perdemos la eficacia, y perdemos la partida, y eso es grave. Entonces, yo lo que diría es, pues tenemos que ponernos de acuerdo en lo fundamental, ¿no? O sea, que maten a las mujeres por ser mujeres no está bien. Que en el tráfico de personas el 80% sean mujeres y niñas no está bien. O sea, eso no es correcto, ¿no? Y así podemos sumar la lista para decir cuáles son los temas que están en el corazón del derecho y la dignidad de las mujeres. O sea, yo creo que ahí no debemos equivocarnos con cuál es el nombre y el apellido de tu feminismo al que tú perteneces y la marcha a la que vas a participar, ¿no? Se respeta la diversidad, por supuesto, dentro del movimiento, pero en el momento de ser estratégicos y asertivos, estratégicas y asertivas también, yo creo que hay que organizarnos mejor. Lo segundo, cuando se hablaba del tema de la falta de eficacia de lo público, de la falta de entender el principio de subsidiariedad, las diferentes escalas, la gobernanza multinivel y todo. Yo digo, es cierto, todo eso es cierto, pero creo también que tenemos que abrazar la complejidad, porque nuestro mundo es complejo y las respuestas tienen que responder a la complejidad, pero no permitir que la complejidad paralice la acción, porque ahí tienes un problema. Entonces, si yo me pongo a pensar, por ejemplo, oye, yo quiero resolver el problema de Sudán, y el de Yemen también, y lo que está pasando en Colombia, y yo como soy ecuatoriana también entonces dices, a ver, espérate un momento, o sea, ¿cómo va el asunto? ¿Cómo puedo, en la complejidad, extraer lo fundamental y lo importante de lo que yo, el ecosistema, el poder al que puedo acceder, pequeño o grande, desde el espacio familiar hasta las Naciones Unidas, cómo me puedo mover estratégicamente, cómo construir las alianzas, cómo construir las sororidades, cómo actuar de manera a que, entendiendo la complejidad, no nos paralicemos por eso, porque si no nos quedamos ahí. O sea, es abrumador la información que recibimos. O sea, ¿cuántos? Ahora abremos las noticias y dices, no. O sea, te quieres volver a meter en decir, ya basta, ya no más, pero creo que tenemos una responsabilidad como ciudadanas, como lideresas, como intelectuales, como ingenieras, como cuidadoras. Tenemos las mujeres una responsabilidad de hacer y de transformar. Así es que yo diría eso. Y para ello, a veces, y nosotras, y desde GWL siempre tenemos una frasecita que dice deeds and not words, o sea, acciones y no palabras y tal. Pero creo que es muy importante que volvamos a trabajar y a pulir el relato, la narrativa, porque el movimiento antiderechos, oye, qué refinados que son, ¿no? ¿Por qué tienes las uñas tan bonitas? Y uno, ay, cierto, qué vergüenza, ¿no? Porque, cuidado de exacto, quién, a tu niña. o sea, ¿no? Estaba hace unos días con Sanna Marin, no sé si se acuerdan, era la primera ministra de Finlandia, ¿no? Entonces dice que era, si vas a salir en público, ¿por qué vas a salir? Que no quieres exponerte a la gente afuera, sí, ¿por qué saliste? ¿Por qué no saliste? Otras personas te dicen, si te quedas tarde en la oficina, eres una mala persona porque has abandonado a tus hijos. Si te sales antes, te dicen, ves, es porque eres madre que no te puedes quedar. Entonces, ¿cómo quieres transformar el país si no puedes cuidar de tu familia? O sea, no sabes dónde parquear, o sea, cómo va el asunto. Entonces, yo creo que construir el relato, ¿no? de manera inteligente para poder comunicar adecuadamente
de dónde venimos, a qué vamos, qué queremos, yo creo que es absolutamente vital. Si no tenemos el relato adecuado, la estrategia adecuada, las tácticas adecuadas, perdemos la partida frente a un mundo crecientemente antiderechos y patriarcal. Entonces, yo creo que la importancia del relato y la narrativa es fundamental. Lo otro es el tema de la defensa de lo público, y ahí también tenemos que tener un poco de cuidado, porque somos los primeros, o sea, yo te digo, qué barbaridad, esto no sirve. Yo escucho muchos amigos españoles aquí que cómo critican al sistema de sanidad pública, aquí no tienes idea, todo lo que uno oigo, y yo digo, bueno, es porque no saben, no, es porque no saben cómo funcionan los sistemas de salud en nuestros países. O sea, a mí me cogió el pico del COVID en Nueva York, y les digo, de verdad, o sea, lo que no es no tener un sistema público de salud es una cosa, pero, o sea, y nadie, creo que un poco lo documentaban, pero la gente se iba muriendo. O tienes plata o te mueres en la calle, o tienes plata o te mueres en la calle. No te estoy hablando de mi país, te estoy hablando de Nueva York, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente necesitamos burocracias creativas. Hay un movimiento sobre burocracias creativas y responsables y espacio responsables, ¿no? Pero la defensa de lo público, de los servicios públicos, de la importancia de lo público, de la inversión pública es fundamental. En el mundo en el que nos movemos, ahora todo va a resolver el sector privado. Que hay un gap de financiamiento para no sé qué, llamen al sector privado, cojan el teléfono, sector privado, ¿no? Y te va a resolver. No, o sea, el sector privado te resuelve en la medida en que los marcos públicos y la regulación sean claras, ¿no? Y haya un ganar-ganar, porque si no, o sea, nadie hace caridad en esa parte del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que defender lo público y a todos los niveles, ¿no? Creo que donde ves más innovación en el espacio de lo público es en los gobiernos locales, es en el principio de subsidiariedad, por ejemplo. Entonces, en la narrativa creo que también hay que refrescar esa parte, exigir, demandar, rendición de cuentas, eficacia, burocracias responsables y creativas, todo esto, pero también defender el espacio de lo público. Y finalmente, yo creo que Puri y María Noel han dicho claramente, la agenda de las mujeres no es sobre los temas de las mujeres. La agenda de las mujeres es la agenda del multilateralismo, es la agenda de una forma diferente de entender la seguridad, de desnarcotizar, me encantó la agenda de seguridad, ¿no? El multilateralismo, la democracia, el impacto de las nuevas tecnologías, una economía social y solidaria, el cuidado del planeta y de las personas. Esa es la agenda de las mujeres, ¿no? Es todo lo que importa en la sociedad es la agenda de las mujeres. Y para responder esa pregunta bien específica, solo les comparto una anécdota, ¿no? Cuando venían los 25 años de la Plataforma de Acción de Beijing, bueno, lo que hice es una cosa que suena bien simple, pero en el mundo de la ONU bien difícil, que era lograr generar un mecanismo de asesoría a las presidencias de la Asamblea General sobre temas de mujeres y género. Entonces parece una cosa medio de perogrullo, medio de así nomás, pero el mandato de los estados para permitirme hacer eso, bueno, fue un montón de trabajo. Y una de las resoluciones, porque pues se genera resoluciones de la Asamblea General, que me tomó más tiempo negociar, y era un dolor de cabeza diario, fueron 7 meses para negociar el mandato para conmemorar los 25 años del Plan de Acción de Beijing. Y me acuerdo que parecía una broma, porque era una hoja, y que quita, y que pon. Yo ahí entendía, yo al principio cuando le escuchaba a Michelle, una gran amiga y una persona que quiero muchísimo y admiro, decía, no otra conferencia, porque vamos a perder. Entonces, yo entendía eso, pero había por lo menos que traer a la luz los 25 años y en qué retrocedimos, en qué avanzamos, una reflexión global sobre esto. 8 meses negociar el mandato, una hojita con el apoyo de ONU Mujeres, y es un mandato así, que nos llevó
a uno de los procesos que me parece de multilateralismo moderno, que se llamó el Foro Generación Igualdad, donde aquí tenemos a una de sus arquitectas sentadita, ¿no? Donde realmente ahí se construyó una agenda a través de estas coaliciones de acción y todo, que han dado pauta, por ejemplo, a la Plataforma de Acción de Sevilla y otra forma de entender el multilateralismo, un multilateralismo incluyente, abierto, multiactor, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el camino es largo, es difícil, es complejo, pero hay que trabajar sin pausa, estratégicamente, redefiniendo y la forma en la que comunicamos, ganando adeptos. No puede ser que nuestros países, ya voy a terminar con esto, que cada vez que les preguntan a los jóvenes qué les parece el feminismo o cualquiera o los derechos de las mujeres o lo que sea, dicen que realmente es una amenaza porque ellas ganan y nosotros perdemos. Y eso lo dicen los hombres jóvenes en muchas partes del mundo, incluido España. Entonces no es un si tú ganas, yo pierdo. O sea, gana la sociedad, ganamos todos, y creo que tenemos que hacer un esfuerzo de redefinir, de replantear, de reconstruir un poco el relato, ¿no? Y bueno, ahí creo que ya me están enseñando el reloj, es mala señal, pero encantada de estar aquí. Qué bonito. Bueno, el tiempo se hace corto frente a tanta experiencia, tanto compromiso. No me gustaría cerrar la mesa sin preguntar si hay alguna pregunta o alguna inquietud de parte de ustedes. Y pues, sin más, vamos a despedirlas con un fuertísimo aplauso.